Hoy vamos a hacer un nuevo video de AutoCAD. Me lo han pedido varios suscriptores y en especial dos de mis hijas, Natalia y Ayelem. Las dos son técnicas en seguridad e higiene y realmente necesitan aprender a utilizar este programa porque les cuesta. Bueno, sin más, vamos a comenzar. El AutoCAD que yo voy a utilizar acá es en castellano, es el 2018, en español. Los comandos entre el AutoCAD en español y el AutoCAD en inglés difieren, son distintos, así que posiblemente encontremos algunas cosas que realmente pueden ser distintas. Bien, vamos a comenzar. Acá en el centro de la pantalla tenemos los documentos recientes que hemos trabajado, o sea, los trabajos que hemos hecho y hemos guardado, nos quedan almacenados en este sector. Luego tenemos en la parte de la izquierda, para empezar, el inicio del dibujo. Si yo aprieto acá directamente ingreso a una nueva pantalla donde puedo empezar a trabajar. Vamos a ir de nuevo acá. Acá tengo las plantillas. Las plantillas son elementos que vienen ya armados con normas, por ejemplo ISO, TIN, ANSI, y con las que nosotros vamos a trabajar. Generalmente vamos a trabajar con las normas ISO. El ACA ISO DWT es el formato de plantilla que vamos a utilizar, que es en formato métrico. Después tenemos el ACA DWT, que es el formato en pulgadas. Y hay otras cantidades de formato que vamos a ir viendo con el pasar de este curso. Abajo vamos a encontrar archivos, o sea, abrir archivos, cuando quiero buscar algún archivo, abrir conjuntos de plano, obtener más plantillas en línea para obtener otros tipos de normas, y los dibujos que vienen ya para examinar de ejemplo. Y en la parte derecha vamos a encontrar un lugar donde nos podemos conectar con Autodesk y enviar comentarios y las notificaciones que nos da Autodesk. Por otra parte, les quiero decir que el programa ustedes lo pueden llegar a bajar tranquilamente de Autodesk como estudiantes. Autodesk nos da la posibilidad de bajar no solo AutoCAD, sino varios programas de diseño de Autodesk que nos da con una licencia de 3 años. El programa en sí de Autodesk lo podemos utilizar en su totalidad, tiene todas las herramientas. Lo único que si quiero hacer un plano, imprimir ese plano, me va a mostrar una marca de agua que dice que es un programa de estudio. Bien, comencemos. Vamos a ir entonces a buscar una plantilla. Ya habíamos dicho que vamos a utilizar la plantilla ISO. Doy clic ahí, automáticamente se abre el espacio modelo, que es donde vamos a trabajar. Esta herramienta que yo estoy ahora utilizando, abriendo y cerrando, es una herramienta muy importante porque acá yo tengo todos los comandos que voy a ir ingresando a través del teclado y las posibilidades de poder modificarlos. Bien, vamos a generar una plantilla
que sea nuestra, para tener como original. Para eso vamos a utilizar el comando dwg units. Este comando es un comando, dwg units, acá está. Bien, es un comando de unidades de dibujo. Yo con esto puedo, con estos 6 números que tengo acá, ingresándolo en este sector, yo puedo decirle al AutoCAD que trabaje en pulgadas, en pies, en milímetros, centímetros, decímetros o metros. Generalmente, todo lo que es la parte mecánica, para el diseño de piezas mecánicas, se utiliza en milímetros. Y para lo que es la parte de diseño de arquitectura o planos de arquitecturas, se utiliza en metros. Nosotros vamos a utilizar entonces el punto 3, vamos a poner 3 y le vamos a dar a aceptar. También le puedo dar enter sin especificar, porque ya tengo el número entre estas dos casillitas. Acá nos pide qué formato de visualización de unidades queremos, si científica o decimal. Yo quiero la decimal, por eso voy a seguir con el número 2. La precisión de visualización de líneas la vamos a dejar como está, en 4. Poner a escala los objetos de otros dibujos. Al insertarlos le vamos a decir que sí. Acá está marcado sí, si yo le doy enter me lo toma como que sí. Fíjense en que queda como que sí. Y acá dice emparejar unidesin con unidades de dibujo. Unidades ins con unidades de dibujo. Esto le vamos a poner que no. Le pongo la N y le doy enter. Ya ahí tendríamos definida nuestra plantilla. Bien, vamos ahora al comando línea. Con la tecla L llamo al comando línea, elijo la línea. Yo puedo generar una línea, porque acá me dice que precise el primer punto. El primer punto lo puedo generar en cualquier lado y ya tengo mi línea. Bien, también lo que puedo hacer es decirle a este comando L, comando línea, que me fije o me ponga un punto de coordenadas, por ejemplo 0,0. Ese va a ser el punto de inicio. Fíjense, yo tengo un eje de coordenada XY y mi punto de origen va a ser 0x, 0y. Si yo le doy aceptar, automáticamente se va al punto 0. Queda fuera de nuestro visor en la pantalla. Vamos a darle enter, escape, y vamos a ubicar esto en el centro de la pantalla. Bien, ahí lo tenemos. El eje X sobre la línea roja y el eje Y sobre la línea verde. Y la línea que recién terminamos de hacer sobre el punto 0. ¿Cómo borro yo esta línea? Esta línea yo la puedo borrar generando arrastrando, apretando el botón izquierdo del mouse y arrastrando, marco toda la línea y le pongo con el botón derecho borrar y borro la línea. La otra forma que tengo, vamos a generar una línea, es al revés, con un punto ahí y arrastrando con el círculo celeste. Fíjense que no lo toma. Acá tengo que tomar toda la línea que quiero borrar, si no, no me lo va a tomar. Son las dos diferentes herramientas que tengo de selección. Acá hago lo mismo, botón
derecho del mouse y pongo borrar y se va a borrar la línea. Bien, en el espacio donde yo estoy trabajando es el espacio modelo. Yo aparte tengo acá un espacio papel que, fíjense, acá nos dice espacio papel, que es donde me va a generar el lugar donde va a quedar mi plano para luego imprimirlo. En el espacio modelo yo genero el dibujo, y en el espacio papel o presentación genero todo lo que es la información de este dibujo. Por lo general van todas las cotas, van las notas, todos los textos que tenga que incluir, el rótulo, la hoja en sí. Esto lo vamos a ir viendo después de a poquito y tranquilo. Yo en el espacio modelo voy a trabajar, generalmente trabajo en escala 1 en 1, y después al espacio papel lo voy a pasar a la escala que necesite para ver el dibujo en el papel. También tengo esta serie de herramientas que están en azul, son las que están activadas. Las que no están en azul son las que no están activadas. Por ejemplo, el rastreo polar, yo soy de utilizarlo mucho. Yo acá puedo darle la cantidad de ángulos, fíjense, con el botón derecho del mouse. Si yo hago clic sobre el botón derecho del mouse, tengo la cantidad y diferentes ángulos para poder moverme dentro del espacio modelo con, por ejemplo, una línea. Vamos a ir a generar una línea. Comando línea. Por ejemplo, voy a poner una línea acá. Fíjense, acá queda una línea en color verde y está en 0 grados. Si yo empiezo a subir esa línea, me comienza a marcar la cantidad de grados distintos, y cuando llega a los 90 grados se vuelve a posicionar con una línea verde y me la deja fija. Esto es para tener la seguridad de que estoy trabajando con ese ángulo de 90 grados. Lo mismo va a pasar en 180 y 270 y 0 grados o 360. Si yo cambio esto y lo pongo, por ejemplo, en 10, vamos a poner el comando línea nuevamente y genero una línea, esto va a ser cada 10 grados, fíjense, en 10 grados, me va a ir fijando esa línea verde y voy a poder ir sumando tranquilamente cada 10 grados. Así puedo hacerlo con toda la gama que tengo en esta escala que tengo acá. También tengo parámetros de rastreo que puedo poner nuevos. Por ejemplo, puedo poner ángulos adicionales, marcando acá y agregándolo desde acá con nuevo. Y puedo agregar ángulos, por ejemplo, de 2 grados, cada 2 grados o 2 grados y medio, los ángulos que yo quiera. Y le doy a aceptar y con eso estaría ya funcionando. Bien, vamos a ver ahora también un comando muy bueno que soluciona bastante a veces los problemas de intersección de líneas. Vamos a generar una línea. Con el comando línea yo voy a hacer una línea acá. Vamos a hacer otra línea. Con la tecla espaciadora puedo repetir el comando línea sin tener que poner la L. Y vamos a ir a este que es empalme. Empalme es una herramienta que, si ustedes ven acá, me da las opciones de deshacer, polilínea, radio, recortar, múltiple. Vamos a usar el de radio. Si yo le pongo un radio, acá dice radio 0, si yo le pongo un radio de 500 milímetros y utilizo este empalme, este radio
Este tiene 500 milímetros. Yo puedo hacer, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer uno que sea, fíjense, acá nos da el radio. Vamos a hacer otra cosa, vamos a borrarlo y vamos a hacer un empalme que tenga, en lugar de 500, el radio va a tener, por ejemplo, 50 milímetros, para ver las diferencias. Utilizo este con este, y este empalme es de 50 milímetros. Bien, también puedo tener líneas en esta forma. Vamos a poner el comando línea. Yo puedo tener, por ejemplo, esto, y puedo hacer el empalme con un radio RA de 500, vamos a hacer, y unir este con este, y tengo un empalme acá de 500 milímetros, un radio de 500 milímetros. También lo puedo hacer, si quiero, por ejemplo, vamos de nuevo a empalme, vamos a generar empalme de nuevo radio, y le vamos a poner, en lugar de 500, le vamos a poner 50, para que vean la diferencia, ¿no? Toco esta línea con respecto a esta, y este empalme acá es de 50 milímetros. Y si yo pusiera, por ejemplo, el empalme este, vamos a hacerlo de nuevo, y yo le pusiera radio 0, radio 0, y toco este con respecto a este, lo que hace acá es juntar las líneas, ¿sí? Es una herramienta muy útil, muy rápida para utilizar. Bien, hasta acá vamos a dejar el primer video con estas dos herramientas que utilizamos. Próximamente vamos a hacer otro video con ejercicios para que vayan viendo y se vayan familiarizando con los comandos. Antes de terminar, me gustaría mostrarle las formas que yo tengo acá. Son de dibujos nuevos. En abrir puedo abrir dibujos de distintos formatos. En guardar como puedo guardar como dibujos de AutoCAD, plantillas, normas de dibujos, otros formatos, y convertir en DWG. Importar, puedo importar PDF, DNG, TGN, FBX y otros formatos. Y exportar lo mismo, puedo exportar distintos formatos. También puedo utilizar la parte de impresión, donde voy a trazar planos en papel para poder imprimir en un plotter o bien en una impresora. Y puedo imprimir también en 3D. A partir del AutoCAD, creo que 2017, 2016, empezamos a tener la impresora 3D. Y por último, hay una parte de ayuda de dibujo, donde podemos ver las propiedades, trabajar con unidades, revisar el estado de cómo está, limpiar, recuperar. Esto lo vamos a ir viendo también muy de a poquito. Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que este primer video les sea útil. Vamos a ir de a poquito viendo las herramientas que encontramos en la parte superior. Por ahora empezamos con la línea y empezamos con lo que es empalme. Vamos a ver las formas de círculos y algunas herramientas como la polilínea. Desde ya les agradezco mucho su atención y los espero en el próximo video. Muchas gracias.